Vale, pues clase grabando. Buenas tardes a todos, y bienvenidos a la asignatura, al módulo de dirección de marketing dentro de este cuatrimestre de vuestro MBA. Daros a todos las gracias por la oportunidad que nos brindáis de acompañaros a lo largo de este proceso y agradecemos, creedme de antemano, pues vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? De empezar a contaros cosas sobre dirección de marketing, ya que participéis también vosotros de ese descubrimiento y de ese proceso. Lo primero de todo, como siempre, bueno, pues es presentarme, ¿no? Al final vamos pasando un montón de profesores por delante vuestro y bueno, pues creemos que cada uno podemos aportar algo de valor más allá de lo que es el contenido de de la propia asignatura y bueno, pues qué duda cabe que lo primero es aprovechar para presentarnos. Yo soy Pepe Moral Moreno. En los materiales, en los textos, creo que pone José, pero bueno, llamadme Pepe porque realmente creo que mis padres se equivocaron y no respondo al nombre de José, así que sentiros libres de llamarme Pepe. Soy consultor de negocio, me considero consultor de negocio, es lo que he hecho toda mi vida y mi valor añadido no es más que pues, todos los años de experiencia que me ha brindado la propia consultoría, ¿no? La consultoría, pues, me ha permitido, qué duda cabe, que enfrentarme a diferentes situaciones, de diferentes empresas, diferentes sectores de actividad, diferentes tamaños, diferentes mercados, y muy especializado siempre en el área de marketing, en el área de ventas y en todo lo que los sistemas de información, pues, pueden aportar a ese área, ¿no? E insisto, mi valor añadido no es más que eso, que mis más de 20 años de experiencia, pues viendo negocios de todo tipo, ¿no? Y al final, bueno, pues vas encontrando buenas prácticas, vas encontrando mm, también malas prácticas, ¿no? Y sobre todo equivocaciones, ¿no? Aprender mucho de tus equivocaciones y bueno, si soy capaz de transmitir un poco de todas esas equivocaciones y algo de lo que hice bien, pues me quedo contento, ¿no? Esto me ha permitido pues llegar al punto en el que estoy, ¿no? Siendo colaborador habitual pues en programas de creación y consolidación de empresas en diversas escuelas de negocio y universidades como la que estáis, ¿no? Me encanta el mundo emprendedor, me encanta el mundo de las startups y bueno, no en vano, hace poco, bueno, hace unos años me vinculé a una de ellas, ¿no? A PubliSuite y a digitalcontent.com directamente, que son dos marketplaces muy relacionados con el marketing de contenidos digitales, lo que nos permitía pues funcionar como agencia para muchas empresas en más de 40 países y luego también tiene un modelo de negocio, una parte de marketplace con diferentes tipos de usuario que ya os explicaré y que llegaremos también a ese punto, ¿no? Aprendí mucho y bueno, fue un proceso muy bonito, y la salida fue pues la venta de la compañía, ¿no? A un grupo de comunicación a nivel nacional muy grande y bueno, pues yo ya decidimos entre las dos partes pues que me iba a dedicar pues a otras cosas, ¿no? Porque realmente pues había una desalineación de objetivos con esta nueva dirección y esta nueva propiedad de la compañía, ¿no? En paralelo pues también he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos personales de e-commerce. También he montado un coworking en Castilla-La Mancha. El primer coworking de Castilla-La Mancha de emprendedores, pues lo monté yo junto con otros socios. E insisto, al final todo esto es historietas y creo que mi valor añadido es ese anecdotario, ¿no? Ese anecdotario de recursos y de situaciones que me ha dado pues estos años de experiencia como consultor de negocio. Está mi LinkedIn, pues si a alguno le apetece. Y bueno, pues a partir de ahora espero que disfrutemos mucho pues de estos meses que vamos a pasar juntos hablando de dirección de marketing, ¿no? Sí que os pediría antes de empezar, abogaría por intentar obtener pues toda vuestra atención sobre todo en las sesiones presenciales que vamos a tener, ¿no? Eh, ¿Cómo me gustaría que enfocásemos las clases? Las clases no pueden ser un monólogo, ¿no? Por mi parte. Es decir, bueno, al final ahora estamos 22, 23 participantes y, joder, es una pena que utilicemos las clases como lecturas del contenido que ya tenéis en el temario de la asignatura. Eso no puede ser, ¿no? Y no lo vamos a hacer. Es decir, en cada una de las clases vamos a repasar los diferentes conceptos que aparecen en ese temario, pero creo que es importante, o por eso creo que es importante que intentéis por lo menos leerlos por anticipado, ¿vale? Intentad leer por anticipado esos temarios para llegar a la clase y que realmente, bueno, pues sacarle todo el jugo que podamos
a estos ratos que vamos a pasar juntos, pues a través de debate y a través de ilustrar esos conceptos con casos prácticos. ¿De acuerdo? Sentidos libres de participar, es decir, de la manera más cómoda que queráis. Si preferís utilizar el micrófono, levantar la mano, os daré paso, os moderaré y utilizar el micrófono de manera libre. Y aquel que se sienta o aquella que se sienta más cómodo utilizando el chat, pues también. Utilizar el chat, pues a discreción. Sí que es verdad que el chat es un poco más difícil de seguir por mi parte y un poco más difícil de iterar por mi parte, pero insisto, sentiros libres de utilizar cualquiera de las dos vías y, y por favor, pues tener la libertad de cortarme, de participar y de aportar todo lo que consideréis oportuno a la sesión. ¿De acuerdo? Y a mí siempre me gusta empezar todos los módulos, empezar todas las clases de marketing, las sesiones que vamos a tener juntos con una pregunta y una dinámica muy sencilla, ¿no? Y quiero lanzaros esa pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién quiere 5 euros? Os lanzo esa pregunta a los 22 participantes que estáis al otro lado. E insisto, esto es un tema de contestar. Yo tengo una hora y media, ¿eh? Venga, ¿quién quiere 5 euros? ¿Nadie quiere 5 euros? Buenas tardes, profe. Les Hola, saluda Andrea. Estefanía. Solana. Me tratan de Estefanía. De acuerdo, Estefania, ¿quieres 5 euros? No, quiero más. Ah, bueno, tú quieres más. Estupendo. Ximena dice que ella, Mariusi también, María Mercedes también. Vale, bueno, pues este mercado está limitado, ¿no? Lo siento mucho, Estefanía, pero este mercado tiene un límite y el límite son 5 euros. ¿Vale? Y 5 euros van a ser para una de las tres primeras personas que quiera y pueda contar un chiste en esta sesión, empezando desde ya. Todos los que decís que queríais 5 euros, ¿no os animáis a contar ese chiste? Sería la primera vez que me ocurre. ¿Nadie va a contar un chiste de verdad? Ya, yo me Bueno, pues animo, no. profe. Uno súper simple. Venga, Kevin, cuéntanos. Es súper simple. A ver, ¿qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? ¿Qué le dice? Necesito apoyo. Necesito apoyo. Bueno, bueno, no es tan malo, no es tan malo. ¿Qué os pareció? Y dice, mira, y María Mercedes cuenta otro chiste por el chat. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque está en blanco y negro. ¿Eh? El chiste de la cebra tampoco es malo. ¿Eh? Ya tenemos dos candidatos. Tenemos el chiste del pollo de Kevin y el chiste de la cebra de María Mercedes. Tendremos un tercer candidato, Andrés Jesús, que Sí, parece que señor, yo me levanta la mano. animo. Cuéntanos, Andrés. Bueno, es un hueso. Había un pato que no le gustaban las patas y se las quitó. Ah, bueno, no está mal, no está mal. No está mal, no está mal. ¿Qué os pareció? Bueno, y María Belén está contando un chiste por el chat, pero María Belén es la cuarta persona. Acuérdate que dijimos que había tres candidatos, ¿no? Y María Belén dice, ¿cuál es el vino más amargo del mundo? El vino mi suegra. Ese está bien, María Belén. Pero quizá llegaste demasiado tarde a ese mercado. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora, ¿quién pensamos que se debe llevar los 5 euros, ¿no? Pues al final el mercado decide, ¿no? Decide cuál de los tres chistes ha sido el mejor. Entonces, vamos a votar. ¿Quién cree que se lo tiene que llevar Kevin y su chiste del pollo? Que diga uno rápidamente por el chat, todo el mundo que piensa que se lo tiene que llevar Kevin con su chiste del pollo. Santiago dice que sí, Luis, 2, 3, 5, 6, 7, Kevin, 9 tu voto, 8, 9. Vamos a cerrar unos 9 votos, ¿de acuerdo? Unos 9 votos. ¿Quién piensa que que se lo tiene que llevar? María creo que ha sido con su chiste de la cebra. Que ponga un 2. Mariucci, 2. Dos votos. ¿De acuerdo? Y quien crea que debe ser Andrés con su chiste, con su chiste de la pata, que ponga tres. Andrés, te puedo votar a ti mismo por lo menos, ¿eh? Que veo que no, que no hay mucho, ¿eh? No hay mucho voto.
Bueno, pues Andrés, no tienes ningún voto, ¿eh? Lo siento mucho, no te has votado ni siquiera tú. Vale, pues tenemos un ganador que es Kevin. Aplausos, Kevin. Enhorabuena, tu chiste del pollo ha sido el triunfador y además ha sido el primero, no queda con todo, lo cual tiene doble valor. Por favor, Kevin, mándame luego un mensaje privado a través del foro con una dirección de PayPal o con lo que quieras para hacerte llegar esos 5 euros. Y Andrea y Estefanía aplaude como buena reconocedora de ese premio. Vale, pues esto que acabamos de hacer aquí, sin duda, es lo que vamos a ver a lo largo de todo el módulo. ¿Vale? O sea, lo que acabamos de ilustrar con esta dinámica de los 5 euros es lo que realmente es el significado y de lo que realmente va el marketing. ¿Vale? Sacamos un montón de lecciones de esta dinámica de los 5 euros en dirección de marketing. ¿Qué lecciones sacamos? Bueno, pues esto va de aprovechar oportunidades. O sea, que no os quepa duda que oportunidades, mercado existe. Y billetes de 5 euros por delante de vosotros van a pasar todos los días. Todos los días. Y el marketing es la parte empresarial que se encarga de detectar y, por supuesto, saber cómo aprovechar esas oportunidades, cómo aprovechar esos 5 euros, cómo aprovechar la manera de conseguir esos 5 euros. Tened en cuenta que el objetivo de todas las empresas normalmente suele ser el mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo normalmente de las empresas, de los proyectos empresariales? ¿A qué se dedican las empresas? ¿Qué es lo que quieren conseguir las empresas? Generar utilidades. Angie dice utilidades. ¿Alguna idea más? María Mercedes dice ganancias, que más o menos es lo mismo. Crecer Luca en dice el mercado. perdón, Crecer en el mercado. crecer en el mercado. Pero fijaros, generar dinero y suplir necesidades, posicionamiento. Pero me gusta mucho el concepto que ha dicho. Todos tenéis razón, pero sobre todo, para mí el fin último es el que ha puesto María Mercedes, obtener ganancias. ¿Vale? Es decir, esto va a tener beneficio, que no os quepa ninguna duda. ¿De acuerdo? Es decir, el posicionamiento está muy bien, las ventas están muy bien, el reconocimiento está muy bien, pero esto va de ganar, de tener beneficio, de tener ganancias, ¿vale? Es decir, de nada me sirve vender mucho si lo vendo a un precio que no voy a generar beneficio, ¿de acuerdo? O de nada me vale vender muy caro si no vendo suficiente cantidad, con lo cual tampoco tendré beneficio, ¿de acuerdo? Y el marketing, entre otras cosas, se encarga de ese pricing, se encarga de esas estimaciones de volumen. ¿Vale? Se encarga de dimensionar cuántos euros hay en ese mercado. Acordaros, cuando he preguntado que quién quería 5 euros, alguna de las compañías ha dicho, yo quiero más. Digo, ya, pero es que no hay. O sea, el mercado tiene su límite. Tenemos que ver, y el marketing se va a encargar de eso, de saber cuáles son esos límites de mercado y a qué debo jugar para conseguir maximizar esas ganancias, esos beneficios. Y ojo, cada vez más se está trabajando no solo en la cuenta de resultados de beneficios económicos. Cada vez más se está trabajando en otro tipo de beneficios, como pueden ser los beneficios sociales o los beneficios medioambientales, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de beneficios últimos de las compañías, de las empresas, no nos quedemos solo en la parte económica. ¿Por qué? Porque el marketing también se encarga de las otras partes o de los otros beneficios que puede generar una compañía o una empresa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces no os quedéis solo con eso del beneficio económico. Ahora, está claro que luego ya cada compañía, cada empresa, cada proyecto, pues ya pone su propio baremo. Es decir, cuándo pondrá más el beneficio económico con otro tipo de beneficios como el social o medioambiental, o al revés. ¿De acuerdo? Que es muy loable. Si me preguntan a mí, hombre, pues es muy difícil, creo, que preocuparse del beneficio social y el beneficio medioambiental, por ejemplo, si no tenemos un beneficio económico. ¿Vale? Pero insisto, cada proyecto, cada empresa, pues tendrá su propia escala de valores y lo ponderará de una manera distinta. ¿Vale? ¿Qué más? Antes de nada, evidentemente, hay que saber identificarlo y cómo lo vamos a lograr. ¿Vale?
Es decir, fijaros, cuando hemos hecho la pregunta, habéis dudado, ¿no? Muchos os habéis quedado sin responder. Dice, oye, ¿habrá dinero? ¿Habrá un mercado de 5 euros en este aula o no habrá un mercado de 5 euros en este aula? Parece que sí, que lo había, os habéis empezado a animar, pero ojo, ninguno habéis preguntado qué hacía falta para conseguir esos 5 euros. Y el marketing se encarga también de eso, de saber qué es lo que hace falta para llegar a conseguir esas ganancias, esos beneficios, esas ventas que se traducirán en beneficios, mejor dicho. ¿De acuerdo? Hay que preguntar, hay que saber y hay que investigar cómo vamos a lograr llegar a ese mercado y cómo vamos a obtener esos beneficios. ¿De acuerdo? Eh, y ojo, normalmente hay más de un método válido, ¿no? Quiere decir, esas son una grandísima noticia. O sea, ¿cuántas maneras distintas de contar chistes? ¿Cuántos chistes diferentes podíamos haber contado? Muchísimos, ¿no? ¿Verdad? Podríamos haber usado materiales de apoyo, imágenes, en fin, un montón de cosas. Haber utilizado la cámara con nuestros propios gestos, solo el chat. Y todas están bien, porque al final el mercado decide. O sea, lo que tenemos que hacer es algo que realmente le pueda encajar a quien va a decidir al final. Tampoco sabíais quién iba a decidirlo. ¿Vale? No sabéis si lo iba a decidir yo, lo iba a decidir el resto. Probablemente de haberlo sabido hubierais actuado de manera distinta, no lo sé. ¿De acuerdo? Y aquí hay cosas importantes, ¿no? Es mejor llegar bien que llegar el primero. En este caso, bueno, pues ha coincidido que Kevin ha sido el primero en contar el chiste y al final se ha llevado los 5 euros. Pero no os podéis imaginar la cantidad de las veces que no es así. Pero eso ocurre en la vida real en los mercados. Es decir, ocurre que muchas veces el que llega más tarde a un mercado es el que se lleva el gato al agua. Pero no se puede llegar una vez que o sea, fuera de las reglas de ese mercado, ¿vale? Porque también hubo una compañera, creo que era, no recuerdo, ¿vale? No recuerdo quién, que había intentado meter un cuarto chiste a través del chat. No, no, ahí ya hemos llegado tarde. Ahí ya los 5 euros se han acabado. Me explico. Hay que aprovechar esa ventana de oportunidad del momento, el lugar, pero no preocuparnos, o sea, no desechar ninguna idea porque ya exista una competencia previa o porque nos parezca que la competencia lo está haciendo de una determinada manera. Si nosotros lo hacemos de otra, podemos encajar y llegar del mismo modo. Y de eso también nos vamos a encargar en marketing, ¿vale? Y bueno, evidentemente, pues todo tiene un componente de riesgo, ¿no? Es decir, oye, pues en marketing hay que invertir, en marketing hay que atreverse, en marketing hay que innovar y hay que, pues, salir al mercado a que te den bofetadas. Te las va a dar ese cliente, ¿no? Pero la buena noticia es que también tiene un componente de aprendizaje. Otra de las cosas que nos encargamos desde los departamentos de marketing es de ese aprendizaje continuo, de ese pivotar, de ese aprender, moler información, conseguir esos datos, ese feedback de cómo han ido las cosas. ¿Para qué? Para potenciar lo que nos ha ido bien y tratar de corregir todo aquello que no nos ha ido tan bien. Y a todo esto nos vamos a dedicar a lo largo del módulo, ¿no? A intentar convenceros de que esta dinámica de los 5 euros y todos esos aprendizajes los vamos a poder hacer desde el departamento de marketing. A ver si somos capaces. Espero que sí, ¿no? Y que lo pasemos fenomenal. Eh, Nuestra idea, mi idea, es intentar ayudaros a posicionar vuestra organización dentro del escenario de vuestro mercado objetivo, ¿vale? Vuestro proyecto, vuestra organización, vuestra empresa, vuestra idea, siempre alineados con una estrategia empresarial, ¿no? Yo siempre lo digo lo mismo, ¿no? Esto se trata de una carrera de fondo, de entender bien todos los conceptos del marketing y realmente, bueno, pues ir de lo más general a lo más particular. Es decir, ¿cuál es el calendario, contenidos y metodología que vamos a intentar desarrollar a lo largo de estos 4 meses? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Al final se repite mucho con respecto a otras asignaturas, pero no está mal que lo comentemos. Hay sesiones presenciales, como la que estamos teniendo ahora. Insisto, estas sesiones presenciales tienen que ser un diálogo, tienen que ser una participación como la que hemos tenido en estos primeros minutos. Va a pasar como siempre, es decir, va a haber, nos conozco a todos, evidentemente, es imposible saber el perfil de cada uno de vosotros, pero no me cabe ninguna duda que seguramente vamos a tener un, un gráfico muy parecido en cuanto a nivel de conocimientos de marketing a los dientes de una sierra, ¿no? O sea, hay gente que sabrá mucho de marketing
y gente que sabrá muy poco de marketing. Y nosotros tendremos que intentar, bueno, pues dar un poco todas esas ideas, todo ese conocimiento para todos, ¿no? Que nos valga un poco para todos. A los que no saben mucho de marketing, no os preocupéis porque el marketing no tiene ninguna complicación. Es decir, son complejos son complejos, no, perdón. Son conceptos tremendamente intuitivos, no son conceptos complejos técnicamente hablando, y realmente, bueno, pues si seguimos las metodologías de trabajo y un poco tratamos de afianzar esos conceptos, no vais a tener ningún problema en seguir la asignatura. Y para todos aquellos que sabéis mucho de marketing o más de marketing, o lo tenéis mucho más interiorizado en vuestro día a día, bueno, pues enriquecer las clases, ¿no? Tratar de aportar todo lo que queráis y ayudarnos a iterar y a debatir. Eh, y por supuesto, las sesiones presenciales no quitan el trabajo personal. Insisto, hay que revisar los temas, tratar de estudiarlos o por lo menos leerlos antes de tener las clases y bueno, tratar de incorporar pues, el resto de bibliografía, información ampliada y demás que vamos dejando. Sé que el tiempo es limitado, sé que las cosas, bueno, que todos tenemos nuestro día a día y nuestros trabajos o quehaceres paralelos, pero bueno, ¿qué os voy a decir? Yo soy una persona de marketing. Para mí el marketing es muy importante, ¿no? Muy importante. Junto con la innovación, estoy seguro que son las cosas más importantes que tenemos dentro de un plan de acción, un plan de negocio, un plan de trabajo, precisamente por lo que hemos hablado antes, ¿no? Por ser el área que más cerca está del cliente, que más cerca está del mercado y que realmente es el encargado de plantar los mimbres de lo que va a ser después, toda la parte de operaciones, de desarrollo, finanzas y demás, ¿no? Entonces, joder, pues os animo a que toda esa información ampliada, toda esa bibliografía que aparece en los temas que vamos a ir aportando, pues que la intentéis aprovechar, ¿sabes? Por lo menos tenerla presente. Y por extensión, pues los foros, ¿no? Es decir, el foro del profesor, bueno, pues yo voy a intentar enriquecerlo, intentaré todas las semanas subir cosas interesantes. Esta semana para mí ya hay varias cosas interesantes que han pasado o que están pasando y que creo que van a dar que hablar y estoy investigando para poder enriquecer. Una de ellas, por ejemplo, seguro que os afectó. Esto ocurrió el lunes por la mañana. Aquí bueno, el lunes por la mañana en horario europeo, quizá en América no afectó tanto porque ocurrió creo que de madrugada. Pero ¿sabéis la caída mundial de servidores de Amazon? Seguro que sí, ¿no? Que afectó un montón de pasarelas de pago, comercios electrónicos y demás. ¿Habéis oído? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sí, no? Aprovecho para beber agua mientras leo vuestras respuestas. De mi parte, yo no escuché nada de eso. Vale, pues os lo pasaré porque creo que puede ser muy interesante ver también cómo se gestiona a nivel de comunicación una crisis de este tipo, ¿no? Lo investigaremos y en el momento en que toquemos la parte de comunicación, pues lo comentaremos. Y por último, el trabajo en los casos, que al final pues son pues, como todas las asignaturas. Sabéis que tenemos 3 casos de trabajo, 2 independientes de la asignatura y uno transversal, que tocará varias asignaturas para que también podáis ver un hilo conductor. Y bueno, pues es interesante que lo resolvamos. Tendremos sesiones dedicadas a ello, a cómo plantearlo y como en otras asignaturas que también nos han comentado, pues trabajaremos mucho también con herramientas modernas tipo inteligencia artificial y demás. A mí me gusta siempre decir o identificarme con el personaje que aparece en la diapositiva. ¿Conocéis qué personaje aparece en la diapositiva? ¿Quién es ese personaje? ¿Alguien lo conoce o no conoce nadie? Raúl Alexi lo conoce, Santiago dice que Morfeo. Raúl, cuéntanos. Sí, Morfeo de Matrix. Vale, me alegro que lo conozcáis. Yo sigo poniéndolo año tras año. Va a haber algún año que nadie lo conozca y entonces seré totalmente boomer y tendré que cambiar de ejemplo. Pero bueno, de momento me sigue casi funcionando, ¿no? Morfeo no era el protagonista de la película, ¿no? Morfeo era un poco el que acompañaba al verdadero protagonista, que sois vosotros, ¿no? O sea, vosotros sois realmente los protagonistas, ¿no? Sois el neo de la asignatura y quien realmente, bueno, pues tiene que realmente, bueno, pues enriquecerse con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, ¿no? Insisto, vamos a participar, vamos a colaborar,
vamos a tratar de innovar y vamos a tratar de aprovechar entre todos, bueno, pues las oportunidades que tenemos, ¿de acuerdo? Sabemos que tenemos 3 bloques de trabajo. Insisto, vamos a ir de lo más general a lo más particular. El primer bloque, que será esta semana y la siguiente, son fundamentos de dirección de marketing, ¿vale? Trabajaremos en la sesión de hoy sobre la evolución del marketing moderno, tendencias, conceptos y demás. Si no nos da tiempo a terminar todo el contenido que tenemos, pues lo repasaremos a través de los foros o lo completaremos la semana que viene, ¿vale? Al final de cada bloque tendremos un tiempo de repaso, de afianzar contenidos y demás. El segundo bloque será de estrategias orientadas al cliente, conocer mercado, etcétera. Y el tercero, pues ya hará mucho más referencia a marketing operativo bueno, técnicas y prácticas que podemos utilizar para innovar y para desarrollar todo lo que hemos trabajado en los bloques anteriores. Insisto, vamos a ir muy despacio, vamos a ir trabajando poco a poco, los conceptos son sencillos y seguro que vamos a llegar, ¿no? Al final, evidentemente, hay un examen, pero insisto que es muy importante que participemos en clase porque el examen también tendrá un componente práctico muy importante y en los casos es donde realmente vamos a afianzar los conceptos. Insisto, no os preocupéis por los casos demasiado, por lo menos de momento, ¿no? Porque, como os he dicho al principio, el marketing no es una ciencia exacta. Es decir, no son 2 más 2 igual a 4, ¿vale? ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que los casos no tienen una única manera de resolverlos. Tienen diferentes enfoques y alternativas. Y si planteáis enfoques y alternativas de manera coherente, el caso estará bien valorado, ¿vale? Pero llegaremos hasta ese punto, ¿no? E insisto, con los bloques de repaso y demás, pues confiamos en que nadie se va a quedar atrás, ¿de acuerdo? Porque tengáis claro cuál es un poco la manera que vamos a valorar la asignatura. Sabed que el 40% es evaluación continua, corresponde a los test de autoevaluación de cada uno de los temas que los podéis ir haciendo y los tendréis disponibles a medida que van pasando la semana y los podréis ir haciendo, bueno, pues a medida que vais viendo los temas, completando los bloques o lo que sea, pero no dejéis de hacerlo porque son importantes. Y luego, pues los 3 casos prácticos. El conjunto lo diré, de test de autoevaluación y casos prácticos formarán un 40% de la nota y el examen final, pues un 60%. Y esta es un poco la presentación de la asignatura, ¿vale? Entiendo que todos os tomaréis la pastilla correspondiente para acompañarme a lo largo del proceso, ¿de acuerdo? ¿Dudas, ruegos y preguntas hasta ahora? ¿Algo que queráis comentar? Lo que ya hemos visto. ¿O seguimos? Entonces, nos metemos ya en harina con el tema 1, ¿de acuerdo? El tema 1 que trata sobre nuevas tendencias de marketing y demás. Al final, bueno, pues vamos a tratar insisto, de ver los grandes conceptos del marketing y sobre todo centrar 2 grandes bloques, ¿no? La nueva realidad del marketing y las etapas del proceso de marketing o las grandes etapas y procesos generales que tenemos que usar dentro del departamento de marketing. Si os fijáis, ahí pongo la nueva realidad del marketing, nueva entre interrogaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, vamos a hablar de tendencias de mercado, de tipos de mercado, economía circular, pero la realidad del marketing siempre es nueva. Es decir, el marketing, por definición, tiene que ir adaptándose al mercado. El marketing, por definición, tiene que ir adaptándose a los tiempos. Entonces, la realidad del marketing es que siempre es una novedad. Es decir, siempre vamos a tener que cambiar de herramientas, cambiar las tecnologías, cambiar las personas y tenemos que adaptarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sí que luego intentaremos ver pues alguna de las etapas o de los grandes bloques del proceso de desarrollo de la función del marketing en las compañías. Y está bien que empecemos pues, por definir qué es marketing. ¿Alguien tiene una definición preconcebida de qué es marketing? ¿O una definición pensada de qué es marketing? ¿Alguien se atreve a dar una definición de marketing? ¿O preferís que vayamos viendo algunas definiciones que han intentado dar a lo largo de la historia? Que tampoco es muy larga. Pensad que el marketing, pues al final es casi de la segunda, o es casi un invento como término casi de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, pues por ahí tenemos algunas definiciones, ¿no?
Hay un tipo, Philip Kotler, que es uno de los padres del marketing moderno, que dice que es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. ¿Qué tal? Ah, bueno, Lisbeth había dicho una muy bonita, estrategias que atraen a clientes, me gusta. Es una definición bonita. ¿Qué os parece esta definición de Philip Kotler? Proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Fijaros, aquí hay un concepto muy importante. Es el concepto de la satisfacción de necesidades. ¿De acuerdo? Es decir, y esto lo tenemos que grabar a fuego. ¿Vale? Es decir, tenemos que ser capaces, con ese intercambio de bienes y servicios, de que alguien esté dispuesto a pagarnos por ello. ¿Y quién va a estar dispuesto a pagar por ello? Alguien al cual le vayamos a satisfacer sus necesidades. ¿Qué os parece esta otra? Dice Jerome McCarthy que el marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente. ¿Qué tal esta? ¿Qué os parece? Si os fijáis, aparecen unos conceptos muy similares. Aparece el concepto de anticipación a los requerimientos del consumidor que tiene que ver con esas necesidades que hablaba en la primera definición, ¿correcto? Y, bueno, pues un flujo de mercancías aptas para estas necesidades, ta, 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 ta. Pero, a la vez, introduce un concepto muy interesante en la segunda línea de la definición. ¿Cuál es ese concepto que introduce el bueno de McCarthy que no introducía el bueno de Kotler? ¿Quién lo ve? Aquí ya nos habla de un objetivo. Dice, oye, que el marketing son las actividades que tienen por objetivo, cumplir las metas de una organización. Pregunta, ¿cuál dijimos que era la meta de la organización? Cuando estábamos hablando al principio de, ya parece que hace un siglo, pero no, hace media hora, cuando estábamos hablando de, en la dinámica de los 5 euros, ¿cuáles son el objetivo final y último de las organizaciones? Obtener ganancia. Tener ganancia, ¿vale? Esto es importante. Fíjate, el primero no lo decía, pero este ya lo introduce. Dice que esto va de ganar dinero, ¿eh? O por lo menos tener un beneficio. Insisto, puede ser económico, puede ser de otro tipo, pero que esto va de tener ganancias. ¿De acuerdo? Es decir, si no consideramos como función de marketing que tenga ese objetivo de obtener esas ganancias, esos beneficios, pues al final, malamente, ¿eh? ¿De acuerdo? Fíjate la Wikipedia, que en teoría es el saber de todos, ¿no? Dice que es el arte o ciencia de satisfacer necesidades y obtener ganancias al mismo tiempo. Estas han utilizado hasta la misma palabra que habéis utilizado vosotros. Fíjate qué tal, bien, mal o regular. Pues a mí me parece una definición bastante acertada, ¿no? Habla eso de satisfacción de necesidades y habla de obtención de ganancias, ¿de acuerdo? Luego hay unas muy rimbombantes y por último hay una que me gusta, dice, el marketing es la tasa que pagas por no ser extraordinario. ¿Qué tal esta definición? Bien, mal o regular. Bueno, a mí personalmente me parece una definición un poco, no sé, como muy bonita, pero realmente muy poco afinada, ¿no? ¿Por qué? Porque da a entender que si tienes un producto, a ver, ojo, también cuando hablamos de producto barra servicio, ¿vale? Eso no lo he comentado hasta ahora, pero tenemos que tenerlo claro. O sea, todo lo que comentemos en marketing sobre productos afecta lo mismo sobre servicios, con algunas pequeñas variaciones que veremos llegado en su momento, ¿vale? Pero cuando hablamos de producto barra servicio, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, el tener un producto barra servicio extraordinario no implica que vayamos a vender más o no implica que vayamos a tener más ganancias. ¿De acuerdo? Es decir, podemos tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo conoce, si no somos capaces de hacérselo llegar al cliente, habremos fracasado. ¿De acuerdo?
Si fuese así, si realmente tener un producto excelente nos llevase al éxito, pues seguramente Apple no gastaría un duro en marketing. Y creo que esta gente que de algo sabe es de marketing, gasta bastante dinero en marketing. ¿Estáis de acuerdo? ¿Verdad? Y luego, bueno, pues está la definición del bono de Dilbert, ¿no? Que Dilbert son unas tiras cómicas muy divertidas que hablan sobre el mundo de la empresa y dice el director a los empleados, ¿no? Dice, no podemos competir en precio, como tampoco podemos competir en calidad, características o servicio, nos deja el fraude, pero me gustaría que lo llamaseis marketing. ¿Qué tal esta definición? ¿Qué opináis sobre el fraude en el marketing? Bueno, pues al final no deja de ser una tira cómica y no deja de ser, bueno, pues un poco una vis cómica para que tengamos un poco de desengrasar tanto concepto y tanto pensamiento. ¿De acuerdo? Pero bueno, todo ese halo de fraude que ha tenido durante mucho tiempo el marketing y en concreto la publicidad, pues es un error, ¿no? Y cada vez es mucho más transparente y cada vez es mucho más eh, integrado con el propio cliente, ¿no? Veremos luego que son de las grandes tendencias que hay en mercadotecnia y en marketing, pues es precisamente esa. Vale. Por cierto, esto quizá sea importante que también lo debatamos, ¿no? El fraude se ha asociado mucho con la publicidad. La publicidad y el marketing, ¿qué diferencia hay? ¿Alguien me la dice? Mucha gente asocia marketing con publicidad. ¿Es correcto? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Os doy yo la respuesta? Pues, Bueno, pues ah, yo diría Angie, que yo diría que el marketing es como toda la estrategia y la publicidad es una parte de la estrategia solamente. bueno, es una manera de definirlo. Y no vas desencaminada, Angie, bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, la publicidad es parte del marketing. La publicidad es una herramienta del marketing. El marketing es mucho más, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a definir qué es marketing, pero sí sé de qué va. Y el marketing va de nuestra capacidad para influir en los hábitos de consumo de nuestros clientes, ¿vale? ¿Mediante qué cosas? Pues por una parte, conocimiento de cliente, mercado y competencia, análisis y estudio de mercado, análisis y estudio de cliente, análisis y estudio de la competencia. Eso también es marketing. Y es una parte muy importante de marketing, ¿de acuerdo? Es la parte más estratégica del marketing. Y luego sí que está la parte más operativa del marketing. La parte más operativa del marketing que trabaja en el desarrollo de políticas de producto, es decir, cómo definimos qué features, qué características, qué valores básicos tienen nuestros productos o servicios para poder satisfacer a ese cliente al que hemos investigado anteriormente, qué precio le ponemos, que tendrá mucho que ver con la competencia, que tendrá mucho que ver con el criterio de mercado, con los estándares de mercado, cómo lo comunicamos, que aquí entra la publicidad, cuál es el canal de comunicación adecuado para llegar a ese mercado que hemos investigado, a ese cliente que hemos investigado, con ese producto que hemos desarrollado. Y por último, la distribución, que bueno, por seguir el criterio de las, ay, perdón, por seguir el criterio de las 4Ps se le llama plaza, ¿no? Pero distribución, ¿cuáles son los canales adecuados de distribución? Y todo esto es marketing. Todo eso es marketing. O sea, toda la parte de análisis previo, de estudio, y toda la parte de desarrollo de políticas de producto, precio, publicidad y plaza. Así que el marketing no es solo publicidad, ni mucho menos. Sí que la publicidad es la parte más visible del marketing, pero el marketing es mucho más, ¿no? De hecho, bueno, vas a encontrar muchos textos, si investigáis, si leéis y demás, aparte de las lecturas que os hemos proporcionado, que habla de las 4Ps del marketing, ¿no? Es decir, lo que es el marketing mix. Cuando oigáis hablar del marketing mix, vais a oír hablar de o hace referencia a esas políticas que hemos definido en la parte operativa, ¿no? Features, características, desarrollo de producto, precio, promoción, barra publicidad, barra comunicación o plaza, que es distribución, ¿vale? Bueno, hay otros textos que hablan de 7Ps, como la presentación, los procesos y las personas.
sobre todo muy enfocado al marketing de servicios. Porque yo he dicho antes que en la mayoría de los casos, todo lo que aplica a un producto aplica a un servicio. Pero ¿cuál es la principal diferencia que tenemos a la hora de vender productos o servicios? ¿Quién se le ocurre? Y es importante, ¿eh? Es decir, los productos tienen una ventaja o una peculiaridad, ¿no? Es decir, yo te puedo vender este lapicero y si el lapicero no funciona bien, no cumple tus expectativas o se rompe a los 2 días, ¿qué ocurre? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hacen normalmente las compañías? Te lo cambian por otros, hay una ley de garantías, te devuelven el dinero, y puedes quedar más o menos satisfecho. Pero si yo te corto mal el pelo, ya no te lo puedo cortar bien. No tengo una segunda oportunidad para cortártelo bien. Si yo te he atendido mal en un restaurante, ya no tengo una segunda oportunidad. Ya te he atendido mal, ya no tengo una segunda oportunidad para atenderte bien. ¿Se ve la diferencia? Entonces sí que hay algunos textos que hablan, bueno, pues de procesos, metodologías, personas y tal, como ampliación de esas famosas 4Ps de productos, pues enfocado un poco a los servicios, ¿no? Al final, bueno, pues en el tema de los servicios, pues básicamente hay que convencerle de que somos el equipo A y que lo podemos prestar, ¿no? Entonces, todo esto debe derivar en el desarrollo de un plan de marketing, ¿no? Un plan de marketing que tendréis, eh, si no estoy equivocado, en el segundo cuatrimestre vais a trabajar vuestro TFM, ¿no? Vuestro proyecto o vuestro trabajo de fin de maestría. Y ahí, bueno, pues tendréis que desarrollar un plan de marketing. Tendréis que hacer un plan de marketing, ¿vale? Tendréis que hacer un análisis de mercado, tendréis que hacer un estudio de mercado, tendréis que hacer un estudio de la competencia y tendréis que hacer un documento en el que se hable de la operativa del marketing, ¿vale? Y el objetivo también tiene que ser ese, ¿no? De nuestra asignatura, que vosotros podáis afrontar esa tarea del segundo cuatrimestre, pues con todas las garantías. Yo los planes de marketing me los creo todos, ¿vale? Pero sí que hay una palabra muy importante, que es la coherencia, ¿vale? Hay que ser coherente en los planes de marketing. Y me voy a explicar, ¿no? Vosotros imaginaros, bueno, yo soy de España, soy de una zona que es La Mancha. ¿Alguien me dice qué es lo más importante y lo más internacionalmente famoso de La Mancha? ¿Quién recuerda? ¿Quién sabe qué es lo más importante e internacionalmente famoso de La Mancha? El canal. Bueno, sí, el Canal de la Mancha, El pero realmente Quijote. el Quijote, correcto, el Quijote, el Quijote. Entonces, imaginaos que yo soy un enamorado de Don Quijote de la Mancha y mi sueño es fabricar y vender libros del Quijote en mi pueblo, ¿vale? Y en mi pueblo tiene, imaginaros, 500 habitantes y para que a mí me salgan las cuentas, en mi plan de negocio digo que voy a vender 700 libros del Quijote todos los años. ¿Es coherente ese plan? Pregunto. No, No mucho parece, ¿no? Venga, pues vamos a hacer un brainstorming. ¿Cómo le puedo dotar de coherencia a ese plan? ¿Qué cosas puedo hacer para hacer un plan coherente vendiendo libros de Quijote o jugando por lo menos la misma liga o el mismo deporte que he decidido jugar? Por cierto, ya gana el Madrid, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Qué puedo hacer a ese plan de venta del Quijote? Ampliar la cobertura de las personas que lo ofrecen, o sea, que no sea solo en su pueblo, sino en España o alrededor del mundo. Fantástico, Raúl, claro que sí. Dice, oye, pues vete a otro mercado. Si tu mercado es pequeño y necesitas vender más cantidad, pues vete a otro mercado para que te salgan las cuentas. Perfecto, brillante, ¿qué más puedo hacer? Claro, David dice, pues un estudio de mercado. Bueno, evidentemente, claro, es un estudio de mercado para conseguir ajustar lo que yo voy a fabricar a lo que realmente necesita ese mercado, ¿no? Eso sin duda. Pero poniéndonos un poco en el caso de que eso es así, de que hayamos hecho ese estudio de mercado, ¿una solución cuál puede ser? Pues lo que decía Raúl. Dice, oye, pues voy a vender fuera de a otro mercado. Claro, es el mismo deporte en la misma liga, pero es una solución distinta. A quien se le puede ocurrir decir, no, pero es que yo voy a vender cursos de lectura con el libro. Entonces ya vendo otro producto complementario al propio libro
que puede complementar mi oferta a su vez y darme más incentivo y más dinero. O puedo vender experiencias relacionadas con el libro del Quijote o otro tipo de cosas. ¿Veis un poco lo que quiero decir? No hay una solución única, pero se trata de decir, oye, en la liga, en el deporte, de vender libros del Quijote, se puede jugar de diferentes maneras para que me salgan las cuentas. Y todas están bien. Todas están bien en función de qué, en función de lo que decía David, de coño, que hayamos visto un estudio de mercado que sea o que dote de coherencia ese plan, que realmente, bueno, pues todo esté un poco hilvanado. Pero lo que no es coherente es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Decir, oye, el mercado tiene un límite y vender por encima de ese límite, por ejemplo, no es coherente. No tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Venga, avanzamos. Entonces, ahora que sabemos mucho de marketing, venga, abrimos debate. ¿El marketing cubre o crea necesidades? ¿Qué pensáis? Venga, te escribí por el chat. Cubre o crea. Cubre o crea. Cubre, crea. Yo Venga, hombre, creo que es un poco de ambas, ambas. porque, o sea, si se hace un estudio de mercado, pueden decir, o sea, aquí hace falta tal cosa y entonces es como que una buena oportunidad para sacar ese producto. Pero si quieren sacar algún nuevo producto, o sea, solo es de la publicidad que le hagan falta para que las personas digan, ah, no, sí, mira, o sea, yo necesitaba eso. Vale, O sea, yo creo que tienes un poco de ambas. vale. Team Cubre, ¿quién es Team Cubre? Que ponga una C en el chat. Hay unos cuantos cubres. Vale, María Belén, nada más. Perfecto. Team Crea, ¿quién es Team Crea? A Estefanía es Team Crea, Andrés Jesús es Team Crea. Y luego tenemos el Team Ambas, ¿no? Que también tenemos unos cuantos de Team Ambas. María Elena ha argumentado el Team Ambas, ¿no? Tenemos también más Team Ambas. Vale, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues oye, uno de los objetivos que tengo eh, para la clase de hoy, para el tema de hoy, si no nos da tiempo hoy, lo veremos la semana que viene, es volvernos a hacer esta pregunta a ver qué pensamos, ¿no? ¿De acuerdo? Yo tengo mi opinión, pero me la puedo reservar, ¿no? También es un tema un poco filosófico, un poco de nomenclatura y un poco de tal, ¿no? Pero yo a día de hoy me sigue costando mucho pensar en crear necesidades, sinceramente, ¿no? Cubrirlas sí, ¿eh? Cubrirlas, hay metodologías y al final los estudios de mercado tratan de eso, ¿no? De decir, oye, vamos a identificar esas necesidades, porque esas necesidades son las que se van a convertir en oportunidades, ¿no? Pero muchas veces, y de hecho muchas veces creo que nos pensamos que se crean necesidades y realmente lo que se está haciendo es cubrirlas. Pero bueno, no deja de ser opinable, no deja de ser un debate y como muchas de las cosas en marketing, pues valga la redundancia, debatible, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a seguir avanzando y volvemos a debatir al final de la sesión. Bueno, quería también hacer una pequeña reflexión de por qué es importante el marketing, ¿no? Con dos cosas así muy rápidas, independientemente de lo que tenemos por aquí, pero ¿qué veis en esta foto? Esta foto es relativamente moderna, ¿vale? Se ven dos personas, parece que indigentes o parece que hay gente viendo de la calle, y tienen diferentes cestas para recibir dinero, ¿no? Tienen una cesta para recibir dinero para cerveza, otra para vino, otra para porros, otra para otras cosas. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, pues es una estrategia y una manera de diferenciarse, ¿verdad? Es decir, nos puede parecer bien, mal o regular, ¿de acuerdo? Pero hasta dos personas indigentes están intentando buscar la manera de transmitir una diferencia con respecto a todos los demás indigentes que están pidiendo dinero en la calle. Y eso es marketing, la capacidad de diferenciación. Pero es que si ampliamos un poco el foco de lo que es ese primer plano de la fotografía, vemos que aquí hay unos señores que intentan vendernos algo. Por un futuro más limpio, Madrid recicla. Comunicación institucional, campaña de marketing enfocada a un beneficio social. Pero es que además tenemos aquí el anuncio de una película,
que también es comunicación. Este vende bolsas de hielo. Esta es la marca de la motocicleta. También vemos la marca de la cerveza. Todo es marketing. Todo es marketing. Así de importante es el marketing. O sea, en cualquier instante, en cualquier fotografía, tenemos 150 impactos de marketing. Ya lo decía Peter Drucker. Peter Drucker, uno de los genios y de los más importantes pensadores del management moderno, decía que como el propósito de los negocios es crear clientes en la empresa, solo hay dos funciones básicas, el marketing y la innovación, que todo lo demás, perdóname la expresión, no valen para nada, ¿no? El marketing es la única y distintiva función del negocio. ¿Qué os voy a decir yo? Que soy una persona de marketing, ¿no? Pero realmente me lo creo, realmente creo que es así, ¿no? ¿Vale? Y bueno, aquí os dejo un vídeo de... ¿Conocéis a Peter Ballmer? Peter Ballmer fue CEO de Microsoft, de una de las compañías más grandes del mundo, durante un tiempo. Y bueno, pues fue un poco el encargado de rejuvenecer la compañía, de cambiar el rumbo, de hacerla más joven, ¿no? Luego llegó, no me acuerdo cuál es el CEO siguiente, que está mucho más enfocado al tema de nube, de IA y tal. Pero este quiso rejuvenecer un poco la compañía, ¿no? Veamos un poco cómo entra en la, en la reunión general de empleados de ese año. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! Who said sit down? I have 4 words for you. I love this company. Yes! ¿Qué tal? ¿Qué os pareció? Súper disruptivo. Bueno, por lo menos disruptivo, ¿no? Pero, joder, al final no nos olvidemos que a este tipo lo contratan pues precisamente para eso, ¿no? O sea, para darle un toque distinto, para darle un toque nuevo a la compañía, ¿sabes? Y para darle un toque mucho más fresco. Y al final trata de transmitir esos valores, de transmitir esos mensajes en todas sus actuaciones, ¿no? Es un tipo que fue muy reconocido precisamente por eso, ¿no? Por su disrupción y por su pues mentalidad un tanto alocada, ¿no? Y fijaros, dice, tengo 4 palabras, ¿no? I love this company, ¿no? Amo a esta compañía, ¿no? Es decir, desde el primero hasta el último, todos tenemos que estar un poco alineados con esa estrategia de marketing y con esa estrategia empresarial que tenemos para la compañía, ¿no? Así de importante es el marketing, ¿no? Desde el CEO hasta la última persona, todos somos responsables de la implementación de esa estrategia, ¿no? Y además, joder, pues tenemos que echar un vistazo a cómo está el patio, ¿no? Es decir, independientemente de que hagamos multitud de estudios de mercado, no podemos ser ajenos a la realidad que nos está inundando a nivel macro, ¿no? A nivel escenario global, ¿no? No sé si conocéis esta serie de vídeos de Did You Know. ¿Alguien los conoce? Son vídeos que se van actualizando de cuando en cuando y bueno, pues ponen un poco en valor, dura 5 o 6 minutos, no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque, bueno, da muchas cifras de minutos de internet, de páginas web que se crean, etcétera, ¿no? Y realmente es impresionante, es espectacular y te das cuenta de cómo de rápido, sobre todo cuando ves en perspectiva los primeros que salieron allá por 2010 con respecto a los que están saliendo este año de 2025, a nivel de datos, a nivel de cifras, a nivel de movimientos,
a nivel de usuario, de búsquedas realizadas, de diferentes herramientas que se van poniendo en marcha. En aquella época fue el boom de las redes sociales, o estaba empezando el boom de las redes sociales. Ahora nos está atravesando el Big Data, la inteligencia artificial y demás. Y es impresionante cómo van cambiando todas las tecnologías, la manera de hacer las cosas. Pero yo insisto, yo vuelvo un poco a la reflexión que hacía al principio. Creo que es más un tema de herramientas que de espíritu o de filosofía. Cambian las herramientas, pero las metodologías y de trabajo y un poco la filosofía es la misma, ¿no? Pero que está claro que al final ahora mismo nos estamos enfrentando a un mundo tremendamente masificado y cada vez hay más gente, más consumidores en todas partes. Un mundo en el que la flexibilidad en el trabajo es así. Es decir, cada vez cambiaremos más de trabajo, cada vez habrá más trabajadores autónomos, cada vez habrá muchas más profesiones nuevas que las empresas y las compañías necesiten, pero quizá no necesiten trabajadores full time en esos perfiles y tengan que contratar trabajadores part time, con lo cual cada vez es más normal que trabajemos en varias compañías a la vez. Habrá muchos perfiles y muchas generaciones trabajando a la vez. A día de hoy hay como 4 o 5 generaciones trabajando a la vez. Es decir, yo ya me considero una generación diferente a muchos de los que vienen por abajo, con hábitos de consumo y comunicación muy distintos. Yo utilizaba mucho el teléfono y el correo electrónico. Ahora mismo se utilizan los mensajes de voz, no se utilizan tanto las llamadas como la mensajería instantánea. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comunicar y a la hora de comunicar al perfil que queremos comunicar. Las relaciones cada vez se producen más en Internet, cada vez hay mucho más potencia de la imagen, el vídeo, la imagen rápida, la imagen corta, el contenido a la carta. La gente ya no consume televisión, consume otro tipo de contenido y sobre todo contenido autogenerado, lo cual es muy importante, ¿no? ¿Y qué es lo siguiente al contenido autogenerado? O sea, el contenido del rey, luego el contenido autogenerado, es decir, todo el mundo puede poner en Internet el contenido de texto, de audio, de vídeo o de imagen que quiera. ¿Y qué es lo que viene después del contenido autogenerado? El contenido generado por IA, ¿no? Que ya se está produciendo. Y que, bueno, toda esa red de Sora, que también veremos, va a revolucionar sin duda la manera también de generar ese contenido. Cada vez hay mucho más avance tecnológico y mucho más abaratamiento de la tecnología. Concretamente en marketing nos lleva a que cada vez hay mucha más competencia en cualquier sector. Ahora cualquiera puede competir en cualquier sector. Y los mercados cada vez están mucho más atomizados. La oferta supera la demanda, la información accesible es muy... En fin, todo esto que es bastante apabullante, quiero haceros una pregunta. ¿Esto qué tal es? ¿Bueno, malo o neutro? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensáis? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? ¿Nos da miedo? ¿Nos da un acicate? ¿Qué pensamos? ¿No tenemos opinión? Bueno, pues yo soy de los que piensan que ni está bien, ni está mal, ni está regular. Es lo que es. Es decir, es la situación a la que nos enfrentamos y tenemos que poder adaptarnos a ella para arrancar nuestros negocios, para sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esta es, eh, quiero decir que ni bien, ni mal, ni regular. Es lo que es. Sí que es verdad que lo pienso y lo pienso sinceramente, que nunca ha sido tan fácil como ahora, ni tenemos tantas herramientas como ahora para poder desarrollar nuestros negocios. Desde cero, a partir de una cifra determinada. ¿De acuerdo? O sea, las oportunidades son brutales, brutales, de desarrollo de negocio y de desarrollo de marketing. ¿En qué se parecen estas personas que aparecen en la diapositiva? ¿Se parecen en algo entre sí? ¿Qué pensáis? Muy distintas. Son muy distintas, ¿verdad? Pues esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Y cada una con sus necesidades, con su manera de comunicación, con su manera de recepción de información, con sus manías. ¿Esto es bueno o es malo? Pues insisto, no sé si es bueno o es malo, pero en la medida en la que sepamos realmente identificar a cuál de estos grupos poblacionales nos queremos dirigir,
será mucho más fácil poder llegar hasta ellos, ¿no? Porque podremos conocerles mucho mejor, adaptarnos mucho mejor y llegar mucho mejor hacia ellos. ¿De acuerdo? Ah, esto me encanta. Esto es una característica del marketing actual, de la idiosincrasia actual, que me vuelve loco, ¿no? El cliente y el usuario. La diferencia entre cliente y usuario. Cada vez hay mucho más modelos en los que existen estos dos perfiles dentro del mercado. Cliente y usuario. Y son distintos, ¿no? Ejemplo número uno, comida para gatos. ¿Quién es el cliente y quién es el usuario de la comida para gatos? Venga, esta no la sabemos, ¿no? El cliente es el dueño y el usuario el gato, ¿no? Correcto, correcto, Juan Camilo. También lo estaba comentando Santiago por el chat. El cliente es el humano y el usuario es el gato, ¿no? Es decir, el cliente compra un producto para que el usuario obtenga un beneficio de ese producto. O el usuario es el que se beneficia del producto de algún modo, de los parabienes del producto, pero el cliente es el que paga, porque quiere que su usuario también esté contento, ¿de acuerdo? O porque quiere también obtener de algo de su usuario, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como marketingianos, ¿a quién le tenemos que vender? ¿Al cliente o al usuario? El cliente. Al cliente. ¿A quién le tenemos que facilitar la vida? Al cliente. Pero ¿qué pasa si al usuario no le gusta nuestro producto? ¿Qué ocurre si al usuario no le gusta nuestro producto o servicio? Que el cliente no nos comprará. Correcto, que el cliente no lo va a comprar. Entonces, fijaros qué cosa más bonita nos enfrentamos en estos tipos de negocios, porque al final tenemos como que hacer casi dos planes, ¿no? Tenemos que hacer un plan para facilitarle la vida al cliente, pero tenemos que hacer un plan para facilitarle la vida al usuario, ¿no? ¿Verdad? Y esta dicotomía de cliente y usuario, que en la comida para gatos se ve tan sencilla, hay infinidad de negocios que podemos jugar o que puedan jugar a esa dicotomía, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Ups, ups, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se va los ejemplos que había puesto? Voy a intentar que se vean. Algo he tocado en la diapositiva. Disculpadme. Vale, disculpadme, ¿eh? Hemos visto el ejemplo de las mascotas y los dueños, ¿no? Es decir, y este ejemplo pues era muy claro. En el ejemplo de las residencias especializadas para ancianos de la tercera edad, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? El cliente en este caso sería el hijo, la persona que esté a cargo del adulto mayor y Ujú, el usuario sería pues ya el adulto mayor. correcto. ¿A quién le tengo que vender? A los hijos o a A las los hijos. personas que Correcto. quieran mandar a sus abuelos a los jardines. Correcto. Ujú. Mis esfuerzos de comunicación, mis esfuerzos de solucionar la vida, mis esfuerzos de valores añadidos, los tengo que pensar en el cliente. Pero fijaros, aquí puede haber también un sector de clientes que coincidan con los usuarios. O sea, hay gente mayor que acude a las residencias por propia iniciativa y que paga sus propios servicios residenciales. Sí, claro, Sí, también. Claro, fijaros qué bonito. Fijaros qué bonito. Entonces, yo como residencia de ancianos puedo jugar a dos cosas distintas de entrada. Y seguro que si exploramos mucho más el mercado, podemos jugar a muchas más dentro de esos segmentos de clientes barra usuarios. ¿Lo veis, no? ¿Veis qué cosa más bonita, ¿no? A nivel de marketing, de estrategia, de decir, oye, ¿a qué liga quiero jugar? En el caso de las clases extraescolares, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? el cliente vendría a ser los padres y el Ujú. usuario, bueno, los alumnos, ¿no? Es Clarísimo. Esto justo está claro.
Es En línea con ello, perdón, justo pensaba en lo que mencionaba anteriormente y se me venía el ejemplo de los juguetes, por ejemplo, para un rango de edad, supongamos de 6 a 10 años. También la venta va dirigida hacia el usuario, no solamente hacia el cliente, sino hacia el usuario, porque finalmente, por ejemplo, los juguetitos Lego o muñecos tienen que enganchar con los niños, ¿no? A pesar correcto, de que los que van a comprar son los padres. correcto. Pero aquí tenemos un caso muy claro de que el usuario influye sobre el cliente, influye mucho sobre el cliente. Pero al final el que toma la última decisión es el cliente. Y al que, de algún modo, y recordad el amplio abanico del marketing, ¿no? ¿Cuáles son las 4P del marketing que decíamos, del marketing de producto? Hablamos del producto, del precio, de la promoción y de la distribución. Aquí sí que tengo que hacer una promoción muy clara enfocada al usuario, que es el que va a influir sobre el cliente. Pero ¿qué me decís de las otras cuatro? De las otras tres, perdón. ¿Qué me decís del precio? ¿A quién le tengo que ajustar el precio? ¿En quién tengo que pensar? ¿Qué me decís de la distribución? Tiene que ser conveniente para que lo puedan comprar. ¿Quién lo compra? ¿Me explico? Es decir, no, ¿veis? Entonces, y esto es lo bonito del marketing, ¿no? Es decir, jugar con todas esas herramientas para cuadrar ese círculo. Pero sí, sin duda, Kevin, lo que tú decías en ese ejemplo está muy claro, que hay que hacer una comunicación muy dirigida al usuario que deberá influir sobre el cliente, que será el que al final tome esa decisión de compra. ¿De acuerdo? Porque, no nos equivoquemos, habrá juguetes. A ver, yo os voy a poner un ejemplo muy moderno, además, ¿no? ¿Qué tal los juguetes machistas? ¿Cómo han evolucionado los juguetes machistas? A ver, entrecomillado, ¿eh? O sea, entendemos juguetes pues tipo sexistas, tipo cocinitas, el rosa para ellas, el azul para ellos. ¿Eso ha tenido una evolución? ¿Sí o no? A lo largo de estos últimos años. Pues la ha tenido, ¿no? ¿Y por qué la ha tenido? Porque hay una macro tendencia a nivel de cliente que ya rechaza determinados comportamientos sexistas y machistas. Entonces, si eh, creamos juguetes con unos componentes sexistas o machistas, quizá puedan encajar en el usuario, pero el cliente no va a acabar comprándolos. ¿Se entiende también esto que estoy diciendo? ¿Me estoy explicando? Sí, no. Vale, venga, espero que sí y no haber metido en ningún jardín. Vale, en el caso de las redes sociales más comunes, pues tipo Instagram y demás, ¿quién es el cliente y el usuario? ¿Quiénes son los usuarios de Instagram? Venga, vamos a pensar en Instagram. ¿Quiénes son los usuarios de Instagram? Pues prácticamente todo el mundo que tiene una cuenta, ¿no? ¿Y quién es el cliente en Instagram? ¿De qué punto de vista? Bueno, el que tú quieras. O sea, porque está el punto de vista de los comercios que venden algo y está el punto de vista de Instagram que vende los datos a los comercios. O sea, ¿Vale? los datos de los usuarios a los comercios para saber Pero ¿quién es el cliente de Instagram? los comercios. Los comercios, correcto. Los que hacen publicidad. Efectivamente, efectivamente. Y en el caso de la cerveza industrial, la cerveza que se distribuye en los grifos de cerveza de los bares y demás, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? El Los cliente, clientes. y los usuarios serían los comensales. Correcto. Entonces, ¿a quién le tengo que facilitar yo como marketingiano la vida en este segmento? Al tío del bar o a la tía del bar, que no os quepa duda, ¿no? Por eso las terrazas tienen la marca de la cerveza, los grifos tienen la marca de la cerveza, los rótulos, tal, el servicio, no quedarte nunca sin cerveza. Al quien le tengo que facilitar la vida es al tipo del bar.
o a la tipa del bar. ¿Se ve o no se ve? Y en el caso, por ejemplo, Sí. aquí hay una vuelta de tuerca, ¿no? Porque en el caso de, por ejemplo, de YouTube, ¿quién es el cliente y quién es el usuario de YouTube? ¿YouTube como empresa? ¿Quién es el cliente y quién es el usuario? Parece una red social, ¿no? ¿O es un modelo parecido al de una red social, correcto? El cliente en este caso serían como todos los canales que se crean en YouTube con las distintas temáticas y los usuarios, los que consumen ese contenido, en este caso. Bueno, realmente el usuario sería todo el que sube contenido, ¿de acuerdo? Y el cliente, pues sería al final el anunciante también, ¿no? El que mete el anuncio dentro de los contenidos, ¿no? Pero si os fijáis, hay un nuevo perfil de cliente. O sea, YouTube se ha dado cuenta de que hay muchos clientes, perdón, muchos usuarios que rechazan la publicidad. ¿Y qué se ha inventado YouTube para suplir este problema? ¿Quién lo sabe? La cuenta premium, ¿no? ¿Verdad? Dice, bueno, pues págame. Si no quieres ver los anuncios, tú pagas. Entonces ya tiene dos tipos de clientes YouTube. YouTube tiene el cliente empresa de publicidad que se anuncia en los vídeos y tiene el tipo de cliente usuario premium que no quiere ver esa publicidad, ¿de acuerdo? Y prefiere pagar una cantidad para ahorrársela, ¿no? Me parece súper interesante. Es decir, pensad en vuestros negocios actuales, si puede haber algo parecido a la cerveza industrial, algún intermediario que pueda funcionar como cliente, algún tipo de perfil de usuario que pueda ser convertible en cliente, como está haciendo YouTube. Es súper interesante pensar eso a nivel estratégico y súper divertido, ¿no? A la hora de plantear, pues, modelos de innovación en marketing y modelos disruptivos, ¿no? Pasamos de un marketing transaccional a un marketing súper relacional en el que hay que dar al cliente bastante más de lo que se espera, ¿no? O sea, ya no vale con servir la comida, ya prácticamente hay que darle las gracias y hay que establecer relaciones a largo plazo. Y siempre buscamos el concepto del océano azul contra el océano rojo, el concepto de diferenciación. Esto viene derivado, bueno, los conceptos de océanos rojos, si no los habéis escuchado, vienen derivados de aquellos conceptos en los que hay un montón de tiburones pegándose dentelladas por muy poquita comida. Entonces compiten en precio, compiten en una serie de características tradicionales en las que el marketing moderno pues no nos interesa competir, ¿no? Nos interesa lo que se dice mudarnos a océanos azules, mudarnos a sitios donde no haya tanta competencia. Y eso se consigue pues con diferenciación, con innovación y con valor, ¿vale? Con propuestas de valor distintas, ¿no? Y no es tan importante, insisto, llegar el primero, ¿no? Eh, bueno, para mí, por ejemplo, pues Zara es un caso muy paradigmático, ¿no? En el que una buena estrategia pues lo es todo, ¿no? O sea, Zara es el paradigma de la moda rápida, el paradigma de conseguir poner el prêt-à-porter en las tiendas en muy poco espacio de tiempo y, bueno, pues su gran valor añadido es precisamente eso, ¿no? Una red de tiendas espectacular por todo el mundo y con unos movimientos logísticos muy rápidos, ¿no? Y claro, cuando fueron al mundo online, al mundo de Internet, al mundo del comercio electrónico, ya estaba muy manido el comercio electrónico, ya era un océano rojo, por así decirlo. Ya había muchas empresas de moda pegándose dentelladas para pelearse por el mercado de la moda en comercio electrónico. Entonces, ¿qué hicieron para diferenciarse? ¿Qué hicieron para buscar ese océano azul? Pues realmente aprovechar cuál era su fuerte, ¿no? O sea, hemos dicho que el fuerte de Zara es su gran red de tiendas, pues lo que montaron fue la logística inversa y la logística directa basado en su propia red de tiendas, ¿no? Es decir, recoja y devuelva su mercancía de manera gratuita en la tienda. Y con ese pequeño detalle, va muy alineado con su estrategia empresarial, consiguieron diferenciarse y consiguieron mudarse a un océano azul. Y luego, además, son especialistas en integrar macrotendencias, ¿vale? En integrar macrotendencias que, que, que no hay quien las pare, ¿no? Si habéis leído el texto de la evolución del marketing, el tema uno, habréis oído hablar de un poco lo que es la economía circular, el reciclaje, la sostenibilidad, etcétera. Pues Zara también está trabajando en eso. O sea, Zara ya ha sacado su Zara Pre-Owned. No sé si lo habéis oído. No está en todos los países, de momento está en España.
Alemania, Austria, Bélgica, casi toda Europa, y ya ha empezado su expansión ya en América, ¿no? Ya está en Estados Unidos, y no sé si leí el otro día que ya estaba en algún país de Centroamérica o Latinoamérica, ¿no? Y bueno, se basa en montar un marketplace de segunda mano. Es decir, que los propios consumidores de Zara puedan vender sus prendas que ya no usan a otros consumidores de Zara. ¿A través de quién? De Zara. Me parece brillante, me parece genial. Y me parece como muy contraintuitivo, ¿no? Con esa estrategia inicial del fast fashion que sacaron en su momento. Pero también es verdad que hay macrotendencias que no hay quien las pare, y la macrotendencia esa del reciclaje, el reuso y la economía circular y la sostenibilidad, no hay quien la pare. Entonces, tanto si eres grande como si eres pequeño, más te vale pensar si en tu modelo de negocio tiene cabida esa macrotendencia. ¿Vale? Porque ya a día de hoy no nos vale con el proceso clásico de negocio. O sea, en el proceso clásico de negocio, las empresas normalmente construían un producto y lo vendían. Lo ponían en el mercado, lo vendían, chimpún, ¿no? Y Santas Pascuas, ¿no? ¿Vale? Diseñaban, fabricaban algo, le ponían un precio, vendían, lo distribuían y demás. ¿Qué tal esto? ¿Bien, malo, regular? Bueno, ahora tenemos que evolucionar más a un proceso de creación de valor. Es decir, antes de diseñar, de fabricar, de construir nada y por supuesto de venderlo, vamos a segmentar clientes, vamos a ver realmente qué cosas valoran, ¿sabes? Y a partir de ahí sí que desarrollo todo un producto, un servicio, un pricing, una distribución, y luego ya lo comunicaré con una fuerza de ventas, con una promoción y con una publicidad. Fijaros, la publicidad es lo último que ocurre en el proceso de marketing. Lo primero que ocurre es conocer al cliente, segmentar el mercado y saber realmente por qué cosas están dispuestos a pagarnos. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues es un poco la diferencia que hablábamos antes, ¿no? Del marketing estratégico es el marketing, esa parte de conocimiento del cliente, y luego toda la parte de marketing y de conocimiento de mercado, competencia y demás, y luego toda la parte de marketing táctico, ¿no? Operativo, ¿no? Toda la parte de desarrollo de las 4 P's del marketing. Y todo tiene que ver, toda esta parte de estrategia, de valor, en el posicionamiento que también habéis comentado, ¿no? El posicionamiento es realmente saber aquello por los cuales los clientes nos están dispuestos a pagar. Fíjate lo que decía Henry Ford, decía, si hubiese preguntado a los consumidores qué es lo que querían, le habrían dicho que caballos más rápidos. Y luego decía, el cliente puede escoger el color del coche que quiera siempre que sea negro. ¿Henry Ford cubría o creaba necesidades? Henry Ford detectó que había una necesidad de movilidad, que la gente quería moverse de un sitio a otro en Estados Unidos. Y Henry Ford detectó que el coche era muy elitista, es decir, que solo los grandes eh, ricos o los grandes fortunas podían acceder al coche. Y se inventó el proceso operativo de la cadena de montaje para poder producir no vehículos artesanales, sino vehículos industriales, en los cuales no se podía escoger ni el color del coche, ni se diferenciaba nada entre sí, un coche de otro. ¿Vale? Pero con eso que cubría, o sea, la gente ni se imaginaba tener coche, porque no podían pagar un coche artesanal. Pero la necesidad estaba ahí. ¿Me explico? Entonces, podemos debatir si Henry Ford creó o cubrió esa necesidad. Yo creo que la cubrió. Otros pensaréis que la creó, pero para mí la cubrió. Igual que iPhone, por ejemplo, Apple, perdón, cubrió el tema de la conectividad en itinerancia, del acceso a aplicaciones en itinerancia, etcétera, con un producto que se llamaba iPhone. Pero esa necesidad estaba ahí. O sea, la necesidad de comunicación permanente, de mensajería permanente, de acceso permanente a Internet, estaba ahí. Y hasta ahora ningún modelo lo cubría. Insisto, podemos debatir si la creaba o la cubría. Para mí, creo que la cubría en este caso, ¿no? Entonces, el posicionamiento no es otra cosa que llevar mis productos a mi mercado, ¿vale? Es decir, poder responder a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Y cuál es lo más importante? ¿Por qué me compran? ¿Vale? ¿Por qué me están comprando? Eso es lo más importante. ¿Y por dónde tengo que empezar a responder a estas preguntas? Pues sin duda, por el a quién. No empecéis por el qué vendo,
Empezad por a quién se lo vendo y veréis que hay muchas cosas del que vendo que se van a cambiar. Y el por qué me compran, pues exactamente igual. Y a lo mejor no tiene que ver el por qué me compran por el producto. Tiene que ver con la distribución o tiene que ver con otras cosas. ¿Vale? Pero investiguémoslo. Empecemos siempre por el mercado, por el quién me va a comprar. ¿Vale? Y luego, pues, resolvamos esos puntos de diferenciación relevantes y demás que queremos, pues, poner un poco en valor. ¿Vale? ¿De acuerdo? No es casualidad que Steve Jobs ya no está con nosotros, ¿no? Pero que Steve Jobs siempre llevase camiseta o cuello alto y Bill Gates camisa, este en vaqueros, el otro con pantalones de vestir, este en zapatillas, el otro con zapatos. No es casualidad. Estos posicionamientos se consiguen por oposición a la competencia. Intentad diferenciaros de vuestra competencia, ¿no? ¿Vale? Y, y sobre todo, eso os dará esos puntos de diferenciación que nos permitirán poner en valor a nuestro cliente, ¿no? Es decir, nadie vende un teléfono móvil diciendo que se puede hablar por teléfono móvil. Estaría bueno, ¿no? O sea, se vende por otras cosas. Si no, bueno, pues acabaremos como estos, ¿no? Esto es una puerta metálica en un comercio de mi ciudad en el que, bueno, pues todos los cerrajeros ponen sus pegatinas al lado de la cerradura de la verja metálica. ¿Qué tal? Parece una cosa interesante, ¿no? Es poner nuestra publicidad o poner nuestra información cerca de donde va a ocurrir esa necesidad. Pero claro, aquí tenemos el problema de a quién llamo, cómo me diferencio de todos estos. Si hago lo mismo que todos estos, ¿cómo me voy a diferenciar? Y ese es el principal problema que tenemos que responder, ¿vale? ¿He cambiado algo vuestra perspectiva? ¿Seguís pensando lo mismo que pensabais hace un rato en este debate? No tenéis por qué cambiar, ¿eh? ¿Pero habéis cambiado alguno? ¿Alguno habéis cambiado? ¿Alguno de los que pensaba que creía ahora piensa que cubre? ¿O al revés? ¿O alguno que pensaba una de las dos ahora piensa que ambas? No lo sé, ¿no? Ese es el reto. Que vayamos planteándonos preguntas, que vayamos planteándonos cosas y poder ir resolviéndolas. Señores, nos toca hablar sobre tendencias actuales, diferentes modelos de negocio que quería compartir con vosotros, pero hemos llegado ya al tiempo límite de la sesión, así que lo vamos a dejar aquí. Tenemos que ser súper respetuosos con el tiempo. Completaremos esta parte de tendencias actuales de marketing en la siguiente sesión. Luego os pasaré la documentación en el foro del profesor y además pues os iré avanzando toda esta parte de tendencias actuales, pues, con algún caso, con algún enlace para que podáis ir completándola. Y me comprometo que la semana que viene, bueno, pues partiremos de aquí. Antes de abordar el tema 2, repasaremos rápidamente lo que hemos visto y consolidaremos ese bloque 1 de fundamentos de marketing. No me preocupa no haber llegado hasta el final de la presentación, porque el tema está ahí. Me preocupa que los conceptos hayan quedado claros. Si no han quedado claros, pues por favor, eh, comentando por los foros, por el foro de Preguntar al Profesor, que estará encantado de responder. E insisto, echarle un vistazo a lo largo de esta semana, porque intentaré completar la información que hemos estado viendo, pues todavía con más casos y con más temas. Y cualquier duda, ruego o pregunta que se os ocurra sobre este tema, por favor, incluidla en ese foro, que de verdad que enriquece la asignatura y que va a ser para bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en los 2 minutos que nos quedan de clase? Vale, pues lo que decía, muchísimas gracias por vuestra atención. Fijaos todo lo que nos queda por ver. No nos queda tanto, es mucho resumen. Pero muchísimas gracias por vuestra atención. Si os parece, paramos la grabación aquí. Nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Buenas noches, profe. Gracias. Muchas gracias.